Entonces, obtener un conjunto de variables de estado para ese sistema. Bueno, aquí ya es más complicado porque no tenemos la ecuación o las ecuaciones, ¿cierto? Pero podríamos decir, bien, miremos cuántos elementos almacenan energía ahí. ¿Quiénes son los elementos que almacenan energía ahí? El capacitor es uno de ellos. ¿La resistencia almacena energía? No. ¿El inductor? Sí. ¿Cierto? ¿Cómo almacena el capacitor energía? ¿En qué forma? No, el capacitor. En forma de campo eléctrico, ¿no? O bueno, traducido a un idioma un poco más coloquial, en forma de voltaje, ¿cierto? Almacena energía. El flash de una cámara, cuando usted pone el flash, lo que se carga es un capacitor. Cuando usted oprime el obturador, el capacitor le entrega el voltaje suficiente al bombillo que va a iluminar para que destelle, y una vez destella se descarga, ¿cierto? Entonces almacenó voltaje. Y la inductancia, en forma de que almacena energía, de campo magnético. Entonces coja una bobina cuando esté energizada a ver qué pasa. Pero si usted toca una resistencia, no le pasa nada. De repente, si es una resistencia que es muy bajita, puede estar caliente, a los humos se quema el dedo, pero no almacena energía de ninguna manera. La disipa, que es distinto. ¿Sí? La disipa en forma de calor. La energía en una resistencia no se almacena, se disipa, se dispersa en forma de calor. Bien, entonces ya sabemos que estos dos elementos almacenan energía. Si por alguna razón tuviésemos aquí algo así, ¿cuántas variables de estado necesitamos? 3, porque tenemos 1, 2, 3 elementos que almacenan energía. ¿Sí? Entonces necesito definir 3 variables de estado. ¿Estamos de acuerdo? Pero por ahora vamos a hacer algo trivial. ¿Qué es esto? Algo más sencillo. Más adelante, obviamente, colocaremos ejemplos un poco más complejos. Bien. Entonces, para este caso, ¿qué sugieren ustedes como variables de estado? Tenemos dos variables de estado. Una es x1 y la otra es x2. Entonces, x1 la vamos a definir como ¿qué? En el capacitor lo vamos a definir como voltaje en el capacitor. ¿Sí? Y la otra variable de estado, ¿cuál sería? La corriente en el inductor. ¿Listo? Otro conjunto, oiganlo bien, de variables de estado podría ser corriente en el capacitor, voltaje en el inductor. ¿Cierto? ¿Existirá algún otro conjunto de variables de estado? ¿Será que si escojo voltaje en el capacitor, voltaje en la bobina, no es un conjunto de variables de estado? O si escojo corriente en el inductor y corriente en el capacitor, es otro conjunto de variables de estado. ¿Sí? O sea, no tengo uno solo. ¿Pueden existir? Bueno, existen varios.
conjuntos de áreas de estado. De ahí, de esos 4 conjuntos, no se saldría. Bien, entonces, aquí ya entra a operar lo que nosotros vimos de manera analítica por allá en el capítulo número 1 o 2, qué sé yo. Cuando analizábamos circuitos y que podía ser por mallas o por nodos. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer aquí sería aplicar las leyes de corriente de Kirchhoff. ¿Sí? Ah, bueno. Fíjense que la salida me la están pidiendo ¿dónde? En la resistencia. O sea, cómo se comporta la resistencia al ser sometida a un escalón con estos dos elementos conectados de esa manera. ¿Sí? Entonces, si aplico leyes de corriente de Kirchhoff, ¿qué tenemos aquí? ¿Cómo describimos eso que está allí? Acá tengo un nodo. Y entonces, ¿cómo nos quedaría? ¿Qué dice la ley de corriente de Kirchhoff? La sumatoria no, la ley de corriente, no estoy hablando de la regla para hallar las ecuaciones, no es que sumatoria de admitancias, no. Bueno, por ahí sería muy extenso irse, ¿sí me van a entender? Sería muy extenso irse. No puede ser de impedancias. Eso no, yo estoy preguntando por la ley de corriente de Kirchhoff. ¿Cuál potencia de motor? No hay motor. ¿Qué dice la ley de corrientes de Kirchhoff? La sumatoria de corrientes que salen de un nodo es igual a la sumatoria de corrientes que entran. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? La sumatoria de corrientes que entran a un nodo debe ser igual a la sumatoria de corrientes que salen del mismo. ¿Ya? Entonces, si yo miro este nodo, ¿qué corriente sale? IC, E y L, ¿cierto? ¿Y qué corrientes entran? De la fuente, entonces debe ser igual a sumatoria de corrientes que salen, debe ser igual a la sumatoria de corrientes que entran. Fíjese, IC sale del nodo y L sale del nodo. ¿Quién entra? UDT. UT no, UDT. Bueno, ¿a qué es igual IC? Lo acabé de decir. C por DC. Entonces eso es C por dB sub C de T. ¿Listo? Más. ¿Y L tendré que definirla? En función de su expresión matemática. Exactamente. No, ¿para qué voy a decir yo que IL es igual a 1 sobre L integral de BL de T? Mire, tengo un complique ahí terrible, ¿cierto? Tengo una ecuación diferencial e integral. Pues no. Mire que IL está definida como variable de estado, mientras que BC aquí no se evidencia como una derivada, pero al yo colocar la corriente del capacitor me aparece la derivada del voltaje del capacitor, ¿cierto? Entonces acá vamos a tener IL igual a UDT. Entonces esto es lo mismo que tener que C por la derivada de ¿quién? X 1 de T más X2 igual a
U de t. Por lo tanto, por consiguiente, dx1 de t es igual a ¿qué? A 1 sobre c por u de t, ¿cierto? Menos 1 sobre c por x2 y ya, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo mismo que decir x1 punto es igual a 1 sobre c u de t menos 1 sobre c x2. Me falta hallar a quién, a x2 punto, porque tengo definidas dos variables de estado. Ya hallé x1 punto, ahora me falta ya x2 punto. Señor, qué pena, es que no sé cómo sacó y ese es igual a C, no sé si que esa derivada del